Hola a todos, amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos a Con Derecho a Educar aquí en Radio Hoy. Este es nuestro primer programa. Nos encontraremos aquí todos los días miércoles a las 12 al mediodía, entre 12 y 13 horas, para conversar sobre la ley y el aula en palabras simples. Somos un programa radial que se transmite también en Sapin TV, auspiciado por Consultora Sostiene, consultora especializada en normativa educacional. Bueno, nosotras somos las abogadas Pamela Docmac, Carolina Carrillo, ambas somos socias fundadoras de Sostiene. Y quizás muchos de ustedes se estarán preguntando quién es Sostiene o qué hace Sostiene, así que para eso los dejamos invitados a ver el siguiente video de 1 minuto para que nos puedan conocer mejor. Hola, somos Carolina Carrillo Y Pamela Docmac, abogadas y socias fundadoras de Sostiene, consultora especializada en otorgar asesoría a sostenedores de establecimientos educacionales. sabemos lo difícil que puede ser administrar un colegio y es por eso que luego de varios años de experiencia en Mineduc, el 2019 decidimos formar Sostiene, para apoyar a los sostenedores en sus diversos desafíos. Creemos que la educación es la base del éxito de nuestra sociedad y estamos comprometidas con este propósito. Nuestros clientes pueden estar seguros de cumplir con toda la normativa y así enfocarse en lo que realmente importa, la educación de sus estudiantes. Contamos con un equipo multidisciplinario que abarca las principales necesidades de un sostenedor y trabajamos con dedicación y compromiso con el fin de obtener las mejores soluciones. Nuestra trayectoria y nuestros resultados nos avalan. Decenas de sostenedores a lo largo de todo el país ya han depositado su confianza en nosotras. Si usted es sostenedor de un establecimiento educacional, no dude en contactarnos. Sostiene está aquí para ayudarle. Somos expertas en derecho educacional. Bueno, el día de hoy nos acompaña Gianfranco, que es un abogado integrante de nuestro equipo jurídico en Sostiene. Él estudió en la Universidad Católica de Chile, tiene un postítulo también en ciberseguridad en la Universidad de Chile y es magíster en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En Sostiene se ha especializado, en diversos temas también, pero específicamente mucho en convivencia escolar y también en Derecho Laboral Educacional, que es muy distinto al derecho laboral normal o tradicional que vemos constantemente quizás en cualquier empresa, sino que esto es educacional solamente dedicados a colegios. Así que, hola Jan, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación, muy honrado de ser el primer invitado del programa. Qué bueno. Jan, bienvenido. Bueno, contémosle a la gente un poquito qué es lo que hacemos. Jan es parte de nuestro equipo jurídico. El segundo integrante del equipo jurídico externo a Pami y yo, que se incorporó a la empresa. Tú ingresaste ya en el año 2021, Sí, ¿cierto? junio 2021. Junio del 2021 a trabajar con nosotros. ¿Y por qué te interesó, Jan, trabajar en el área educacional? A ver, siendo muy sincero, cuando uno estudia Derecho, están estas grandes ramas, que es el Derecho Civil, el Derecho Laboral, etcétera. Pero nunca se habla de que existe una rama muy naciente, muy nueva, que se llama el Derecho Educacional, donde tiene sus propios principios, donde existe, por ejemplo, formas de interpretar las normas y que influye también en el Derecho Civil, en el Derecho Laboral, especialmente en los colegios. Entonces, cuando empecé mi búsqueda laboral, quería algo con sentido, no quería simplemente trabajar por generar algo. Entonces encontré aquí una forma de poder de alguna forma ayudar a los colegios y aprender también de esta nueva normativa que en nuestro país es muy nueva, muy reciente. Cierto. Bueno, no existen muchas empresas tampoco como Sostiene, o sea, en ese sentido, contar un poco cómo nace también la idea de crear esta empresa con Caro, de cómo nos conocimos, vamos a irnos hacia atrás, yo creo, en el tiempo y rememorar también. Nosotras nos conocimos en el Ministerio de Educación, trabajando en la unidad de apoyo sostenedores específicamente en el nivel central, y fue ahí donde, atendiendo muchos sostenedores, la verdad, en el tiempo de la implementación de la ley de inclusión,
donde estaban todos los sostenedores también vueltos locos un poco haciendo las transferencias de la calidad de sostenedores. Estábamos ahí revisando expedientes, sacando resoluciones, asesorándole lo que más podían. Había mucha incertidumbre también de qué se trataba esta normativa, cómo les iba a afectar en el futuro. Todos los sostenedores estaban muy acostumbrados también a trabajar o llevar sus colegios de una forma y que de repente, de un momento a otro, también se les estaba cambiando. Entonces, a raíz de eso también, y después de muchos años también trabajando ahí, de experiencia, de desarrollarnos en distintas áreas, Caro también estuvo en el SAE trabajando en el sistema de admisión escolar, yo después estuve en la división jurídica del Ministerio de Educación. Entonces nos dimos cuenta de esta necesidad también que existía por parte de los sostenedores de poder tener una ayuda legal, un apoyo jurídico efectivo, con conocimiento también, que como bien estábamos conversando, no es una rama que te la pasen en la universidad, o sea, no es un ramo, no existe el ramo de Derecho Educacional. Entonces, esta experiencia, la verdad, que nosotras pudimos obtener a través de trabajar dentro del Ministerio de Educación, nos da también las herramientas para poder emprender también y conocer y asesorar a nuestros sostenedores hoy en día de la mejor manera. Sí, concuerdo con eso. Y es lindo también ver cómo nuestro equipo va creciendo, ir aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas. Nosotros ya llevamos 9, casi 10 años trabajando de forma exclusiva en normativa educacional, que es algo que nos gusta mucho, que a mí personalmente me apasiona mucho, estudiar, aprender, resolver situaciones problemáticas y poder, como decía Jan, darle un sentido a lo que uno estudió, no solamente por recibir un sueldo a fin de mes, sino que poder apoyar y solucionar conflictos que a la gente muchas veces nos han comentado no le dejan dormir o le producen problemas graves en sus comunidades educativas, y que eso para nosotros es súper valioso. Y claro, es un tema que está en auge últimamente. Hemos visto cómo se va cada vez complejizando la temática educacional, van saliendo cada vez más decretos, más normas. Esto se interpreta de manera diferente por distintos órganos. A veces el Ministerio de Educación tiene su propia interpretación, la Superintendencia lo hemos visto en varias oportunidades que lo interpreta de otra manera, la Dirección del Trabajo también saca sus propios pronunciamientos, después llegamos a los tribunales, lo ven de otra manera, las cortes, Contraloría o las cortes de una región lo ven de una forma, otra corte lo ve de otra manera, que es un poco también lo que hoy día vamos a conversar. Y es entretenido. Yo en lo personal, bueno, los chicos lo saben también, vengo de una familia ligada a la educación, mi papá es profesor normalista, entonces siempre desde niña era un tema que se conversaba en la casa, que se me inculcó mucho la importancia del rol de la educación en la sociedad, y algo que yo siempre quise dedicarme a esto, así que me hace súper feliz, y ver que también compartir con personas todos los días que estamos contentas del trabajo, de lo que estamos desarrollando y creciendo como equipo, como grupo humano, nos satisface muchísimo, y sabemos que eso también se nota, nuestros clientes lo valoran, lo agradecen. Así que, bueno, por eso también decidimos ahora aceptar la invitación que nos hizo Radio Hoy a abrirnos en este nuevo nicho de comunicaciones radiales para poder también compartir este conocimiento que hemos venido adquiriendo a lo largo de todos estos años, poder compartir con personas también desde sus casas, profesores, o no solo personas que trabajen en educación, sino que también lo que hemos hablado mucho con los papás, con los apoderados, que puedan informarse respecto a cómo proceder, cuáles son los conductos regulares, cuáles son sus derechos, cómo deben actuar ante situaciones puntuales, porque de pronto hay mucho desconocimiento y se producen conflictos que se podrían solucionar de manera más fácil dentro de las comunidades educativas si tuviesen más información. Así que ahora vamos a cumplir con ese rol de responsabilidad también que tenemos social, de poder informar, de poder comunicar. Hace muy poquito empezamos a darle más énfasis en nuestras redes sociales, así que con esto también vamos a síganos ahí, @sostiene.consultora, vamos a empezar a subir más contenido también. Exactamente. Bueno, lo que decías tú también de lo que vamos a hablar un poco hoy día, vamos a analizar un poco una sentencia que muchas veces, a lo mejor cuando se escucha la palabra sentencia, uno piensa, oh, qué complicado, qué difícil entender, no entiendo el lenguaje, hay muchas palabras de abogados, por así decirlo, que son muy difíciles de entender. Lo mismo la misma resolución en sí, al final... como, bueno, todas las sentencias te cuentan una historia y al final, ¿cierto?, se toma como la decisión.
pero muchas veces no se entiende porque tú vas leyendo y dices, pero los argumentos son de un lado, son del otro, como que no se entiende finalmente cuál es el sentido. Así que esa es la idea también de hoy día, de poder explicar un poco una sentencia que bueno, vamos a ver principalmente de dónde es, que es de una región, pero principalmente explicarla en palabras sencillas, que es lo que nosotros también buscamos con este programa, de que se entienda, de que la puedan hacer uso en caso de que ustedes la necesiten, y también comentar un poco qué hemos visto nosotros frente a, como bien decía Caro también, la superintendencia a veces tiene otros lineamientos, otros pensamientos. Entonces vamos viendo cómo se contrapone también el derecho en distintas situaciones. Así que va a estar entretenido. Súper. Bien, vamos a ir a una pausa para recargar un poquito las voces, recargar energía, tomar un poquito de agüita y volver con nuestro invitado que nos va a contar de qué se trata el caso y qué fue lo que ha resuelto la Corte. Así que nos van a apoyar ahí en los controles. Vamos a ir a una pausa con un tema que nos va a llenar de energía para partir bien ya. Bueno, ya estamos al mediodía ya, así que necesitamos una inyección que nos va a traer Queen con Don't Stop Me Now. Hola, ya estamos de vuelta, entonces después de la pausa que hicimos con una canción muy, muy buena y energizante. Así que vamos a volver a retomar un poco el tema que estábamos conversando, o sea, la introducción que habíamos dado, mejor dicho. Así que le vamos a preguntar a Jan, que está acá con nosotros, para que nos cuente un poco de qué se trata este caso que vamos a revisar puntualmente y cuáles son los antecedentes antes que se judicializara el caso específicamente. Ya, el caso que les traigo hoy día es un caso, a mi gusto, interesante, debido a que se escapa un poco de lo que normalmente podemos entender de lo que sucede dentro de los colegios y cómo ellos pueden de alguna forma sancionar o aplicar sanciones al estudiante. El caso muy simple, como generalizado es, existían alumnos dentro del colegio que tenían una relación sentimental, estaban pololeando. Producto de obviamente las diferencias propias de la edad, deciden terminar, la niña vuelve a pololear con otro integrante de la comunidad educativa, y lo que dice el relato de los padres de este estudiante es que igual había cierto como esta duda de si querían volver o no querían volver, etc. Entonces, cuando ellos salen del colegio, toman la micro de camino a la casa, el niño le intenta dar un beso a esta niña. Esta niña no lo acepta, se aleja, y el pololo también de la niña se entera de esto, golpea a este otro chico, y el colegio decide sancionar debido a que la niña cuenta este relato en el colegio. Pasó el niño de estar suspendido a... ¿De qué curso? Sí, estamos hablando de media. ¿Qué edad son más o menos? Media, segundo medio. Ya. Entonces estamos hablando de chicos de entre 14, 15 años. Perfecto. El colegio en primera instancia decide alejarlo al suspendido por 2 días, hasta después simplemente alejarlo con exámenes libres. Señala al colegio que esto lo hizo a raíz de su propio reglamento interno que establece justamente esta posibilidad ante este tipo de denuncias por parte de la chica. ¿Qué es lo curioso de esto? Bueno, que los papás apelaron al colegio, el colegio mantuvo su decisión y ellos acudieron a la Corte de Apelaciones. Los papás del chico, del niño, perfecto. Sí, al que sancionaron. Ya. Ellos fueron a la Corte por un recurso que se llama el recurso de protección, que lo que busca es, de alguna forma, garantizar el debido ejercicio de los derechos que la Constitución consagra, que en este caso ser juzgado por un tribunal adecuado, que se hayan respetado las medidas mínimas ante un procedimiento, etc. Esto es conocido por la Corte, el colegio informa también a la Corte debido a que se les solicita y les piden, bueno, que informe qué pasa con esto que informó el papá. Y lo que dice el colegio es, bueno, que ellos actuaron conforme a lo que la ley le establece y les señala, que es que tienen que de alguna forma sancionar cuando pueda existir algún hecho que pueda presumir algún, por ejemplo, acción o actitud que tenga alguna connotación, por ejemplo, sexual, que en este caso pasó con este tipo, con este beso. Y que justamente ellos también reconocen que ocurrió fuera del colegio, que ocurrió en el transporte público, que ocurrió en una micro. Eso no hay duda que ocurrió en una micro.
Entonces lo que dice la Corte en este sentido es, primero razona, bueno, tenemos este relato de los papás pidiendo que por favor retrotraiga la acción. Claro, que ellos quieren que reintegren al niño, al o sea, niño. que vuelva al colegio, que acá no ha Exacto. pasado nada. No, ellos lo ven como no algo grave, entiendo. O sea, como que ellos eran pololos, tenían una relación o habían terminado, pero tuvieron una relación sentimental, entonces finalmente era como, bueno, era parte de esta relación nomás, el beso que el niño le había intentado dar, ¿no? Claro, de hecho los papás lo que dicen y lo que le informan a la Corte es que nunca existió este ánimo de parte del chico de querer, por ejemplo, abusar o pasar a llevar a su ex polola, sino que simplemente parte de esta confusión de si seguían o no seguían, si se gustaban o no se gustaban, propia de la edad, dicen los padres. Claro. Pero, como les dije, la chica igual contó esto en el colegio preocupada, es lo que dice el establecimiento, Ujú. y que dice que se pasó a llevar igual un límite físico que ella en ningún momento aceptó. Como les dije, lo curioso de esto es que cuando la Corte ya empieza con su sentencia, analizando todo el antecedente del caso, dice, lo primero que queda claro acá es que esto ocurrió fuera del colegio, no Sí. ocurrió dentro de dependencias físicas. Perdón que te Bien. interrumpa, pero a mí igual me parece muy interesante lo que el colegio hace, como hablando primero como dentro del colegio las acciones que se tomaron, porque igual finalmente hay un apoyo por parte del colegio a los alumnos, o sea, efectivamente existe un reglamento interno de convivencia escolar, existe un protocolo que se activó, que se accionó y que finalmente lograron, después de la investigación que hicieron, tomar como sanción entonces la separación de estos alumnos. Y como no había, entiendo que no había otro curso, otro segundo medio, por así decirlo, la única forma finalmente era que el alumno diera exámenes libres, fuera del colegio. Claro, y lo que No tú sé. dices igual es importante porque existen normas que los establecimientos están obligados a observar y no son facultativos de ellos de si aplican o no aplican. La norma dice tienen que sí o sí aplicar, o si no les vienen sanciones, les vienen multas. Claro, eso por eso es Etcétera. súper importante. O sea, estamos hablando finalmente como hay un proceso muy largo también Claro. dentro de cada colegio para poder activar, porque una alumna va y hace una denuncia al encargado de convivencia escolar, a la psicóloga, no sabemos bien cómo, a quién fue, menos mal esa persona activa este protocolo, porque tampoco hay que tener ojo, los colegios también están obligados a activar este tipo de protocolos, a seguir su reglamento interno. Es importante también que tomen las medidas y los resguardos necesarios a cada relato que se hace. No tomar porque a lo mejor podrían haber dicho, bueno, pero si eran ex pololos, si tiene que haber sido con consentimiento. O sea, finalmente escuchar a la víctima y seguir el proceso adecuado también. Y después, los padres podrán tomar las decisiones que estimen conveniente en caso de sentir que fueron pasados a llevar. Porque dentro del colegio también uno puede apelar a las sanciones, ¿no? Como... Exactamente, los colegios, los protocolos todos tienen que tener etapas y dentro de esas etapas existe y deben contener la etapa de apelación de forma interna. Eso es una exigencia y súper importante que los apoderados también sepan, que la Superintendencia de Educación exige a los colegios que los protocolos tengan la etapa de apelación y que existe un plazo razonable para que ellos puedan acudir internamente para poder apelar de aquellas medidas que consideren que no fueron apropiadas. Yo creo que este último punto es bastante relevante, porque justamente al aplicar los reglamentos y crear los reglamentos, la superintendencia tiene contenidos mínimos que los colegios tienen que sí o sí tener en sus reglamentos. No es facultativo tenerlo, y dentro de ello justamente está esto de tener plazos razonables. Claro. Es decir, por ejemplo, hasta este hecho, que no se extienda, por ejemplo, una medida de investigación, por ejemplo, 3 meses. Claro. Y también entender también que los colegios tampoco son de alguna forma policías, tampoco son tribunales, tampoco son carabineros, por ejemplo. Entonces, de ahí también viene esto de, bueno, ¿cómo lo aplica el colegio? Entendiendo también que en el colegio normalmente no hay abogados, no hay gente que conoce la reglamentación. Entonces, ¿cómo se apoya? ¿Cómo se aplica? Porque ahora también no sé si lamentablemente, pero los abogados entramos a las aulas. Exactamente. Y entramos justamente porque la legislación es muy estricta y es muy excepcional. Entonces hay una norma de la norma de la norma que modifica el principio general. Exacto. Y que hemos visto incluso en el ejercicio normal de nuestra profesión, que muchas veces incluso jueces no la aplican porque no la conocen. Claro. Entonces, ¿cómo le exijo o cómo le exigimos
a un encargado de convivencia, a un director, a un profesor, que aplique un reglamento, por ejemplo, que distinga cuándo hay un hecho de connotación sexual o cuándo hay una cuestión propia de la edad. Claro. Y ahí, es que esa distinción también puede ser una línea muy delgada, ¿no? Como, ¿qué hace el colegio frente a eso? claro, porque también los colegios, como están constantemente con los estudiantes, entonces ellos también de alguna forma buscan lo que ellos creen que es correcto también. Ningún colegio creo que actúa en contra de los estudiantes per se. Entonces ellos toman decisiones entendiendo también lo que es mejor para los estudiantes, para la comunidad educativa, pero, como dije, está tan reglado esto, de que si no tienen un apoyo constante, quizá una asesoría o algo que les diga, ojo con esto, el tema de los plazos, como los plazos de su reglamento, por ejemplo, son muy extensos, o no les dijo que pueden apelar a esta medida, lo que sí o sí va a traer como consecuencia son sanciones por parte de la superintendencia. Exactamente. Más allá de modificar el reglamento y eventualmente, como este caso que estamos comentando, quizás una orden de algún tribunal donde restituyan al estudiante que ellos quisieron de alguna forma quizás sacar del colegio. Sí. Jan, un paréntesis, está saliendo en pantalla la gente que nos está viendo en Zapping TV a través de YouTube. Para quienes nos escuchan en la radio, hay un WhatsApp para que puedan hacer consultas, que es el +569 6355 0152. 63550152. Ahí pueden enviar sus consultas, sus textos o sus audios, quienes quieran hacer alguna pregunta, quienes se hayan visto en alguna situación similar a la que estamos comentando. Recuerden que el tema de hoy es problemas fuera de los establecimientos educacionales, ¿ya? ¿Qué rol deben adoptar los colegios? ¿Son competentes los establecimientos para pronunciarse cuando hay conflictos de estudiantes, pero que pasan fuera de las dependencias del colegio? Porque pareciera que todos estamos claros que cuando hay una pelea dentro de la infraestructura del colegio, obviamente que el colegio tiene que adoptar medidas, ¿cierto? Claro. Cuando hay peleas, cuando pasa algo dentro. Pero ¿qué pasa cuando son dos estudiantes que pelean o que hay alguna agresión o que hay alguna situación de abuso sexual y son alumnos de un establecimiento pero pasa fuera del colegio? Ya eso es lo que estamos hablando hoy y el caso que nos está comentando Jan. Entonces, sigamos, Jan, entonces no te interrumpo más. ¿Qué más pasó con esta situación? Bueno, con este avance, como les dije, esto llegó a la Corte de Apelaciones por medio de este recurso donde los papás le pedían al tribunal, hasta en este caso a la Corte de Apelaciones, que de alguna forma señalara que aquí hubo una violación a los derechos del estudiante, entendiendo los papás que el colegio se extralimitó. ¿Por qué? Porque justamente lo que el tema de hoy, porque esto ocurrió fuera del colegio, ocurrió en una micro. Ocurrió en transporte público. Eso es lo que los papás alegaban entonces en la corte, ¿cierto? Exacto. Como es el argumento. Es decir, porque... Entonces, claro. Exacto. Entonces diciendo, como esto pasó fuera del colegio, el colegio no puede sancionar. Ahí corresponde otras cosas. Por ejemplo, quizás una denuncia ante la PDI, claro, etcétera. Pero público. Claro. Exacto. Pero no que el colegio haya sancionado a su hijo. Eso es lo que dicen los padres. Y el colegio dice lo mismo. Bueno, dice algo parecido. Dice, aunque haya ocurrido fuera, el deber del colegio es también acoger toda denuncia de algún miembro de la comunidad. Y aunque haya ocurrido afuera, el colegio puede igual sancionar. Entonces, como le dije, este es el primer hecho que la Corte dice, no es discutido, todo el mundo reconoce que esta supuesta acción ocurrió en una micro. Que es súper importante esto, en una micro. Sí, es importante la verdad porque, como decía Caro también, muchas veces nos preocupamos de las situaciones que se dan dentro del establecimiento, dentro de la sala de clase, en los recreos muchas veces, o justo a la salida. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ya van a sus casas de trayecto o qué pasa en los fines de semana? Hoy en día también con las redes sociales, por ejemplo, también sábado, domingo, no hay descanso tampoco en las redes sociales. Entonces también es un tema interesante de saber cuáles son, hasta dónde llega finalmente la injerencia de un colegio con su alumnado, o sea... Porque ahí tenemos distintas visiones, pues nosotros hemos visto profesores, directores que dicen, no, yo fuera del colegio no me meto porque eso es ya vida privada y ahí... Los padres que están cargo. O en vacaciones, esto pasó fuera de la jornada escolar, yo voy en el supermercado y si veo dos estudiantes que están peleando, yo... No me meto, pero hay otros que dicen, no, ellos son mis alumnos, son estudiantes, son parte de nuestro centro educacional y yo, si hay dos alumnos peleando, tengo que separarlo o tengo que velar por ellos,
porque están con uniforme o sin uniforme, que a veces igual eso pregunta, bueno, estarán, Claro. si están sin uniforme no me meto, o si están usando el uniforme sí, entonces son preguntas válidas que de pronto, no sé si hace alguna diferencia, por ejemplo, que hayan ido con uniforme en la micro. O ropa no. de calle. Claro, Están si de es fin de 15. semana o es día de clase, si están de vacaciones. Yo creo que sí, yo creo que es muy interesante que podamos analizar eso porque también nos da un contexto, lo que ustedes decían. Un golpe lo podemos ver Sí. que ocurrió un golpe. Pero las funas, por ejemplo, estos grupos de confesión en Instagram, Uy, eso sí que es que un ocurren en el temazo. ciberespacio. Entonces, bueno, ¿dónde ocurrió? ¿Hasta dónde sanciona el colegio? Algo que tiene que sí o sí empezar a analizar los colegios. Oye, súper interesante. Yo creo que por lo mismo, sigámoslo conversando después del corte comercial que viene ahora para dar un descanso. Y vamos también con la canción. Vamos con el corte comercial y después escuchamos una muy buena canción. Que esté muy bien. Nos vemos un ratito más. Bien, ya estamos de regreso aquí en Con Derecho a Educar, la ley y el aula en palabras simples. Recuerde que este es un programa presentado por Sostiene. Nos puede encontrar en sostiene.cl y en nuestro Instagram, redes sociales, @sostiene.consultora. Volvemos entonces ya para ir dando cierre a este primer caso, esta primera sentencia que estamos comentando. Volvemos con nuestro invitado, el abogado Gianfranco. Para ir recapitulando, entonces, el programa de hoy se trata de problemas fuera de los establecimientos. Esta es una situación que se produjo en una micro, donde un alumno intentó o se propasó, intentó darle besos a una ex polola. La niña reclamó de esto en el colegio adoptó medidas contra el alumno. Los papás del estudiante reclamaron de esto en el colegio y también reclamaron en la Corte de Apelaciones a través de un recurso de protección. Cuéntanos entonces, Jan, cómo se resolvió esto a nivel de tribunal, a nivel de la Corte. ¿Qué pasó con el caso? Aquí lo curioso parte, primero, que el tribunal sienta algo que ya hemos dicho, que esto ocurrió fuera del colegio. Entonces dice, no hay duda alguna que esto ocurrió fuera de las dependencias del colegio. También razona que efectivamente el hecho es un hecho grave o gravísimo según el reglamento propio del colegio, pero que aún con todo esto el colegio se extralimitó. ¿Y por qué? Lo que dice la Corte es que para que algún órgano, por ejemplo, colegio, agrupación de juntas, no sé, de algún deporte, etcétera, para que puedan imponer una sanción tienen que estar debidamente facultados o ser competentes. Y en este sentido, al ocurrir el hecho fuera del establecimiento, el colegio no era competente para aplicar esta sanción contra este chico. Y lo que dice entonces, como el colegio aplicó una sanción que no podía aplicar porque el hecho ocurrió fuera, se había violado un estándar mínimo de un racional y justo procedimiento, donde, como les dije, se aplicó de una forma, según la Corte, arbitrariamente una sanción. Entonces, ¿por qué es interesante el caso? Porque limita el actuar de los colegios a un espacio físico. Y el límite que usa esta Corte es un límite súper formal. Es decir, ¿ocurrió o no ocurrió en el colegio? ¿Ocurrió? No, entonces no puede aplicar. No entra a detallar nada más. No analiza nada más del caso. No analiza ni la conducta, ni el rol del colegio, nada. Solo se limita a señalar, bueno, ¿ocurrió fuera? No, perdón, sí. Como ocurrió fuera, entonces lo que hace es... la sanción que aplicó es arbitraria, lo que dice, es decir, carece de lógica, fue fuera de su potestad de ámbito, es decir, de poder sancionar, y que solo se tiene que aplicar el reglamento, dice la Corte, esta Corte de Apelaciones, solo a hechos que ocurran dentro del espacio físico del colegio. Es interesante porque no lo comparto. Quiero partir con eso, porque no comparto esta visión. visión. Es cierto, porque claro, ¿por qué va a llegar hasta ahí? ¿Por qué va a estar tan limitado la aplicación que tiene un colegio sobre sus estudiantes y finalmente puede traspasar las paredes del establecimiento, ¿no? Y esto es muy importante porque también hay que ver cómo evoluciona la forma de comunicarnos, la forma de que nos desarrollamos. Antiguamente, es decir, cuando yo estudiaba en el colegio, no era tan común tener un teléfono, por ejemplo. Ahora yo no me imagino, por ejemplo, a estudiantes de media sin tener una red social, claro, sin que estén conectados. Y sabemos que muchos de los insultos o el bullying ya no es de forma presencial.
sino que es por redes sociales, es por mensaje, todos tenemos un grupo de WhatsApp, menos la persona que nos cae mal. Entonces, cierto. ¿es un nuevo espacio físico eso? Y es por eso que es interesante el caso. Sí. Es muy interesante, la verdad, por lo mismo, porque hemos visto también que se ha tomado quizás de otra forma también las aplicaciones que han tenido los colegios, así que hay que tener ojo también que las cortes también tienen sus propios pensamientos y también va cambiando de región a región, no necesariamente es lo mismo. Sobre todo esta sentencia porque es particular, porque bueno, es la Corte de Talca y la generalidad, para que igual la gente no queremos tampoco causar confusión y por eso vamos a analizar otros casos. Esta es una sentencia muy puntual, con una interpretación que no es la mayoritaria, ¿ya? Es un caso bien especial y yo diría casi único, en el cual posiblemente, no sabemos, a lo mejor esto llega a la Corte Suprema y se revierte el criterio, si es así igual lo vamos a comunicar, pero por lo general las Cortes se pronuncian en el sentido contrario, y es que los colegios sí tienen que aplicar medidas respecto a sus integrantes aunque los hechos pasen fuera. Y eso es lo que vamos a ver en otros casos que vamos a estar analizando acá en el programa. Bueno, vamos a volver entonces a poder revisar otros casos, pero por mientras nos vamos a quedar con los búnkers, ya que estamos en el mes de la patria. Vamos a escuchar La Exiliada del Sur. Bien, ya estamos de vuelta. Aprovechamos de mandarle un saludo a todos los colegios, los clientes que asesoramos, sostenedores, directores, encargados de convivencia, profesores con los que interactuamos a diario, de todas las comunas que nombra esta canción, La Exiliada del Sur, mientras la estábamos escuchando. Tenemos muchos colegios que atendemos en la zona sur, sobre todo en las regiones del Biobío, Ñuble, la Araucanía, así que un gran abrazo a todos por allá, el Maule. Muchos cariños a todos por allá que sé que nos están escuchando y nos están viendo, así que grandes abrazos. Bien, y ya para ir en este último bloque de nuestro primer programa, vamos a analizar otro caso. Les decíamos que queremos también contrastar con muchas veces hemos visto en las cortes criterios distintos. Vamos a conversar, ahora ya nos va a comentar sobre otra situación también de un problema, como estamos planteando hoy, problemas que suceden fuera de los establecimientos educacionales, en los cuales los colegios adoptan o no adoptan medidas, que ese es el problema al cual se ven enfrentados los directivos de los colegios, pero este es un problema que resultó con consecuencias mucho más graves. Ya, sí. Cuéntanos un poco de qué se trató esto, cuándo pasó, los detalles. Sí, a ver. El caso que hablamos antes es muy reciente. Esta sentencia que hablamos es de agosto del 2023. De ahora, de esta corte, de la Corte de Talca. ¿Por qué es lo que hablamos que es interesante? Porque incluso nuestra Corte Suprema, que es el tribunal máximo que existe en el país, ha fallado en un sentido completamente distinto a este límite físico. Este caso, como bien decía Carolina, que tiene un trasfondo mucho más trágico y lamentable, ocurrió en La Serena, en un colegio público donde dos alumnos van a pelear dentro del colegio, intentan de alguna forma separarlo, los docentes, los asistentes los separan, y los chicos deciden nada más que salir del colegio a tener la pelea fuera del colegio en horario de clase. Entonces salieron ellos, que fue advertido por algunos docentes. Salen otros estudiantes también a ver la pelea, a seguir provocando la pelea. Uno de estos chicos saca un cuchillo, apuñala al otro y lamentablemente la víctima que recibió esta apuñalada murió en el servicio de urgencia en La Serena. Entonces, de ahí viene una demanda en contra de la municipalidad por sostener como sostenedor del establecimiento en acción de perjuicio. Y esto va escalando y llega hasta la Corte Suprema. Claro, pero es interesante el caso que tú comentas, porque finalmente estamos hablando de una pelea que comenzó dentro del colegio, que fue separada por el personal del mismo establecimiento, y los alumnos deciden entonces salir a pelear afuera. Muchas veces hemos visto que se ponen de acuerdo en las plazas, a lo mejor a la vuelta del colegio,
y se arman estas peleas, hoy en día muchas veces hasta grabadas también. Hemos visto cómo se suben a redes sociales, como vemos, han salido también en las noticias. Y en esta pelea entonces vemos que uno de ellos saca un arma cortopunzante, entonces, y lamentablemente mata al compañero. Exacto. Ahí, ¿qué debió haber hecho el colegio entonces finalmente? ¿Cuál debió haber sido el actuar del colegio? Todo colegio tiene un deber de vigilancia, de supervigilancia con respecto a sus estudiantes y también un deber de cuidado. ¿Cómo se desarrolla esto? Es aplicando lo que sus reglamentos dicen. A nadie se le está pidiendo que sean superhéroes, a ningún docente se le está pidiendo que sea un mártir, por ejemplo, que se pare y peleas con esto. Claro, imagínate que se mete con un cuchillo, exacto, igual es grave. Sí. Sí, porque los profesores son personas igual. Y las personas y con que familia, trabajan, con miedos, claro. Pero ¿cómo se resuelve esto? Por medio de lo que dicen los propios reglamentos. Y los reglamentos están para eso, para justamente intentar regular de alguna forma estos conflictos que no es que puedan suceder, es que van a suceder, especialmente en la etapa que es de desarrollo de los estudiantes. Sí o sí va a haber una pelea dentro de un establecimiento, sí o sí va a haber un problema de celos, por ejemplo. Lo que tú mencionas del reglamento interno de convivencia escolar, en cuanto a que debe ser actualizado una vez al año, siempre por todos los establecimientos. Esa es una instrucción que ha sacado la Superintendencia de Educación, y también es deber de los apoderados, de los padres, conocerlo también, para saber hasta dónde yo tengo que exigirle al colegio también que cumpla su deber, y que todo también sea conocido por todo el personal del establecimiento, para que en caso que ocurra algo, saber qué deben activar, qué protocolo, cómo hacerlo, a quién llamo, etcétera. Muy importante también eso. Sí, también es importante porque, como bien hablamos, las cosas cambian. Entonces, como habíamos dicho antiguamente, el bullying era muy físico, era golpear al compañero, etcétera. Ahora el bullying es mucho más digital, en una esfera que hasta el día no cuestionamos. Bueno, si yo mando, por ejemplo, un mensaje, ¿dónde se produce el mensaje físicamente? Claro. Y ahí entonces, en el ciberespacio. Claro. Y ahí entramos, bueno, si usamos un criterio de la Corte de Talca, es como si un estudiante manda el mensaje en la puerta del colegio, puede ser sancionado, pero si no, no. Claro. Llevando al extremo, insisto, sí, el argumento de la Corte de Talca. Sí. Pero esto es interesante porque también de alguna forma nos da a entender también cómo cambian las sociedades y cómo cambian también las perspectivas, que es justamente este caso que pasó en La Serena. Claro. ¿Pero el colegio aplicó el protocolo en este caso? Lo aplicó según los antecedentes que se llevaron a la corte de forma somera, porque separan la pelea en el colegio, pero más allá de aplicar una resolución de conflictos, por ejemplo, cosas así, o de separar a los estudiantes de forma eficiente, no lo hacen, y eso permite que los estudiantes después sigan peleando y salgan del colegio de forma casi inmediata, llevando con este resultado de muerte. Claro. Y ahí justamente tenemos esta otra visión que hemos estado hablando, que es decir, bueno, ¿cuál es el límite del colegio? Y aquí lo que la Corte Suprema, que como les dije, este Tribunal Superior... Pero escaló, pues finalmente partimos de los tribunales más abajo que resolvieron, que fueron resolviendo distinto, ¿no? Claro, porque cada tribunal, igual cada corte, va a tener una forma de interpretar quizás la norma de forma distinta. Como le había dicho, me ha tocado en el ejercicio de la profesión, que hay tribunales que, inclusive laborales, que no conocen normas del estatuto, por ejemplo, docente. Claro. Ojalá no nos estén escuchándolo. Entonces, vetado para el próximo juicio. Sí. Pero a lo que voy con esto es que porque son normas muy, muy excepcionales, con normas que a veces tienden a ceder a principios más que a lo que el texto está puesto. Y aplican distinto en funcionarios de establecimientos municipales, que particulares Exacto, subvencionados y particulares pagados. Tienen normas distintas, artículos del estatuto que no aplican de la misma manera. Exactamente. Entonces, ahí va, por ejemplo, lo que yo les decía con este caso, como les dije en broma. ¿Por qué? Porque son normas muy, muy excepcionales que se van aplicando, entonces a veces uno se pierde en este parámetro, en este mar de normas que uno tiene. Y también porque incluso la forma en que hemos entendido el derecho a la educación desde el punto de vista constitucional cambia, y cambia incluso por cortes, y cambia incluso de forma en que entendemos la Constitución. Y eso es lo que quiero llevar con este caso. Cuando la Constitución es creada, la Constitución de 1980, nace como un derecho a la educación como para que todas las personas reciban conocimientos y tengan su derecho a un certificado.
Exacto. Eso era. Propender a que todos se eduquen finalmente, que ya no exista la gente analfabeta. Claro, lo que se buscaba, por ejemplo, es que todas las personas puedan recibir conocimientos de acuerdo a su propia inteligencia y que este saber quedara acreditado, que es estos títulos, que era acá mi licencia de enseñanza media. Exacto. Y eso era la entrega de conocimiento, mi derecho a la educación. Pero esto ha ido cambiando porque también la sociedad ha exigido que cambie y los tribunales lo han interpretado ahora que ya no es simplemente que se entregue conocimiento, sino que la educación ahora es una función social. Entonces el límite, lo que dice la Corte Suprema, tiene que ser otro. Ya no puede ser simplemente, bueno, un espacio físico, como lo dijo la Corte de Talca, sino que tiene que ser más allá de... el derecho, por ejemplo, que tienen los estudiantes, el derecho de los docentes, el derecho del director, etcétera. Y ahí viene este caso, que estábamos hablando del caso de La Serena, que dice, bueno, la pelea ocurrió fuera del colegio, terminó ocurriendo allá el homicidio de este chico fuera del colegio, pero dice, el colegio igual es responsable. ¿Y por qué es responsable? Porque tenía este deber de vigilancia y este deber de protección que debía ejercer con respecto a sus alumnos que tenía a cargo, y que si lo hubiera ejercido primero aplicando de forma correcta el protocolo, la Corte razona es que se hubiera de alguna forma evitado y no hubiera terminado este desenlace tan trágico. Y además lo que señala la Corte es que los establecimientos también tienen que tener un deber de cuidado, es decir, este deber de estar pendiente, por ejemplo, de lo que pueden pasar con los estudiantes, de entender también el proceso en que viven, de una forma distinta, a proteger su vida, a proteger su integridad. Entonces, como les dije, aquí la Corte Suprema apoya finalmente al colegio, entonces apoya que el colegio tiene que aplicar su reglamento sin importar dónde ocurrió el hecho. Exacto. Pero lo responsabiliza. Claro, en este caso lo responsabiliza, pero les da una señal clara a los colegios, porque les dice, oiga, independiente de dónde estén, si es físicamente o no, dentro del colegio, hay un deber de cuidado, hay un deber de proteger la vida y la integridad física y en este caso también psicológica de los estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que la educación, como les dije, es una función social, que es lo de que también ha entendido la Superintendencia de Educación con respecto a los reglamentos, que son propender al desarrollo y al ejercicio efectivo de los derechos de los miembros de la comunidad. Y en ese sentido, el límite ya no es un límite físico, como el de la Corte de Talca, sino que el límite es los límites consagrados a los derechos de los educandos, de los docentes, de los asistentes. Y esto cambia el paradigma. Sí, totalmente. Porque incluso un mensaje a las 8 de la noche, un día domingo, insultando a otro compañero, por ejemplo, el colegio sí puede sancionar, en el entendido de la Corte Suprema. ¿De qué año es esta sentencia, Jan? La de la Corte Suprema es del 2021. Ya. Y, ojo, que esta sentencia igual ha sido como constante en lo que ha dicho la Corte Suprema, en el sentido de intentar velar que los colegios de alguna forma tengan protocolos, como tú bien dices, actualizados, adaptados a la realidad del colegio. También es importante, no es llegar y agarrar un modelo cualquiera y repetirlo finalmente en cualquier colegio o para todos los colegios iguales, sino que hay que estar a la realidad de cada uno y ver qué exigencias o necesidades tiene cada uno. Claro, porque cada colegio también va a tener exigencias, va a tener desafíos distintos dependiendo también de dónde está ubicado, por ejemplo... No es un colegio rural, que un colegio que está en Santiago, colegio de media, de básica. Pero sí, es interesante. Bueno, esta sentencia nos muestra dos cosas, creo yo. Primero, el contraste, lo que hablábamos con la Corte de Talca, que decía, no, fuera de la infraestructura el colegio no es competente. Acá nos están diciendo que no, al revés. O sea, acá pasó algo fuera de su colegio y usted tiene un deber de cuidado, de supervigilancia, tiene que aplicar sus protocolos y tendría que haber hecho algo y es más, es responsable. Y por otra parte, también nos muestra la responsabilidad de los sostenedores. Nosotros que también atendemos y trabajamos con sostenedores, directores, es fuerte también para ellos decir, o sea, ¿qué debieron haber hecho ellos como personas que trabajan en un establecimiento si los estudiantes de 15 años salen del colegio y se van a pelear a una plaza? Tampoco son, perdón la palabra, tampoco son gendarmes. Como claro, no lo pueden andar siguiendo verdad. Para llevarlo, para retener personas que quieren pelear, y tampoco hoy día se puede retener a un niño ni a un adolescente contra su voluntad. Entonces
es difícil. Es difícil Sí. la tarea de los educadores hoy, de las personas que están trabajando en educación. No es fácil, porque su actuar puede ser cuestionado desde un punto de vista o de otro. Ya, nos quedamos entonces con la conclusión de que los establecimientos sí deben entonces tomar medidas y actuar cuando suceden situaciones fuera de los establecimientos, porque esa sí es la jurisprudencia mayoritaria, y les acabamos de entonces comentar una sentencia de la Corte Suprema, que es el para que las personas igual entiendan que es el tribunal de máxima jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico en nuestro país. La Corte Suprema es el tribunal que está en la cúspide de nuestra organización jurídica. Por tanto, ese es el criterio que debe primar. ¿Ya? Sí. Vamos a ver qué va a pasar. Esta sentencia de Talca, como bien decía Jan, es súper reciente. Todavía está en corte de apelaciones, o sea, podría escalar finalmente a la Corte Suprema. Creo que ni siquiera está ejecutoriada, a lo mejor está dentro del plazo todavía para que alguna de las partes pueda ejercer un recurso y elevarle a la Corte Suprema, y vemos que puede suceder. Sí, va a estar interesante si se mantiene o se revoca la sentencia. Sí. Es muy interesante igual el caso, es cierto. Otro tema igual que relacionado con esto mismo de lo que pasa fuera de los colegios, el ámbito de las redes sociales, que nos han llegado igual algunas preguntas y que vamos a abordar seguramente en un programa más adelante. Sí. Da para mucho que hablar, en verdad, porque finalmente hoy en día, como bien comentábamos hace un rato, todo el mundo tiene redes sociales, o sea, hablamos dentro de la comunidad educativa y los alumnos tienen celulares, redes sociales, se hacen muchos grupos también, así que es un tema bastante extenso también. Y también lo que tú hablabas, esto del ciberespacio, hasta dónde llega la responsabilidad del sostenedor, del colegio también frente a esos mensajes. Ahora que tenemos incluso herramientas que podrían de alguna forma asimilarse al plagio, como esta inteligencia artificial que uno le pone informe de biología para un curso y que lo tira. Entonces, ¿cómo también los colegios pueden de alguna forma afrontar esto? O nos hacemos los locos y prohibimos todo esto, o enseñamos un uso responsable también, que es algo que... Lo ocupamos la tecnología a nuestro favor. Exacto. Antes no existían esas cosas. Yo me acuerdo que cuando había que buscar información en carta, en la gran cosa, sí es verdad. Sí, o el diccionario, una enciclopedia. O los libros, una la biblioteca, a buscar finalmente. Hoy en día está todo mucho más al alcance, pero existe también este tipo de tecnologías que podría ser perjudicial si es que no se ocupa de buena manera, ¿no? Sí. Así que vamos a abordar. Tenemos ahí también unas sentencias interesantes que ya se han pronunciado respecto a situaciones de funas, de estudiantes. ¿Qué pasa con estos grupos de confesiones que hay en redes sociales? Cuando funan a un estudiante, cuando suben fotos, los rankings, los versus, no sé cómo se llama, ¿qué pueden hacer los colegios? Algunos se declaran incompetentes, hay otros que adoptan medidas, también queremos orientarles. Y bueno, y solamente para recordarles, nosotras como consultora Sostiene nos dedicamos a asesorar en normativa educacional, pero nuestro enfoque va dirigido hacia los sostenedores educacionales. Para la gente que no sabe quiénes son los sostenedores, son quienes administran a los establecimientos educacionales, ¿ya? Quienes tienen el rol de la administración superior, quienes contratan el personal, quienes administran los recursos, quienes ven el tema de la infraestructura, el personal, etcétera. Ya no vemos temas particulares de apoderados, de profesores, de sindicatos. Pero si tienen alguna duda, en el fondo estamos desarrollando este programa igual y podemos atender consultas a través de los canales de información, del WhatsApp que está apareciendo allí, de la radio, pero asesoría, ya demanda o temas judiciales, nuestro rol y el enfoque de la consultora va dirigido hacia sostenedores para que tampoco tengamos problemas por ese lado. Queremos también aclararlo desde el principio, ¿ya? Ese es nuestro enfoque. Sí, bueno, vamos terminando ya nuestro primer programa. Estamos muy agradecidos de la audiencia. Muchas gracias a todos ya por habernos acompañado el día de hoy. Así que los dejamos cordialmente invitados para el próximo miércoles al mediodía, para encontrarnos de nuevo, poder conversar sobre una nueva sentencia y bueno, escuchar también las opiniones que puedan tener, las consultas. Ahí los canales también están abiertos. También nuestro Instagram, @sostiene.consultora, y nuestra página web www.sostiene.cl. Así que los esperamos, que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias, Jan, por aceptar la invitación también. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao.